Humilde. He didn't look for his own rights. Él no buscaba sus propios derechos. When it came to his own rights, he was humble. Cuando se trataba de sus derechos, él era humilde. But when it came to God's holiness, Pero cuando se trataba de la santidad de Dios, Jesus was unwavering. Jesús no se dejaba mover por nada. You remember what he did when he came in the temple? ¿Te acuerdas cuando él entró al templo, lo que hizo? While the Jews were buying and selling all kinds of goods, Cuando los judíos estaban vendiendo todo tipo de bienes allí en el templo, he made a lash. Él hizo un látigo. And he cast out all these people, all these buyers and sellers out of the temple. Él sacó de fuera del templo a todos estos compradores y vendedores. And he said, my house will be called a house of prayer. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración. But you have made it a robber's den. Pero lo habéis convertido en casa de ladrones. When it comes to God's holiness, cuando se trata de la santidad de Dios, Jesus was unwavering. Jesús no se dejaba He mover. was resolute. Él era resiliente. But when it came to his own rights, pero cuando se trataba de sus derechos, he was humble. Él era humilde. All of this can be captured y todo esto puede ser captado in one word. En una palabra. And that's the concept of integrity. Y tiene que ver con el concepto de integridad. A leader with a firm character un líder con un carácter firme is a person of integrity. Es una persona de integridad. So tonight I would like to give you just an introduction. Y hoy me gustaría dar una introducción in what is integrity. En relación a lo que significa integridad. The word integrity didn't exist in Bible times. La palabra integridad no existía en los tiempos de la Biblia. The word integrity was first used in the 16th century. La palabra integridad fue usada en el siglo XVI. But the words that are used to translate integrity, pero la palabra que se usa para traducir a integridad, in the Old Testament we read some words that were used instead of the word integrity. En el Antiguo Testamento podemos leer algunas palabras que se usan en vez de integridad. And some of them are completeness. Y alguna de ellas es completo, wholeness, entero, perfección, soundness, saludable, sí. Uprightness, uprightness, sí, sincero, sincere, okay, sincero, honesty, honestidad. You see, there are a lot of words. Había muchas palabras that they use to translate let's say, the meaning of integrity. Que se usaban para poder traducir ese significado de integridad. Integrity and integration, la integridad y integración, they share the same roots. Ellos comparten las mismas raíces. And there are a lot of definitions of integrity. Y hay muchas definiciones de integridad. But I would like to define integrity as follows. Y me gustaría definir la palabra integridad como de la manera siguiente. Integrity is the harmony of what you think. La integridad es la armonía entre lo que piensas, what you say, lo que dices, and what you do. Y lo que haces. So if you look at the picture, si tú miras aquí la foto, you see those three circles. Esos tres círculos. And it's about what you think. Tiene que hablar hablamos de lo que piensas, what you do, lo que haces, and what you say. Y lo que dices. If you look at these three circles, you discover, let's say, what you would call a triangle in the middle. Cuando ves estos tres círculos, descubres ahí lo que parece un triángulo. Right, and there we see the arrow. That spot, that's your integrity. Y ese lugar ahí, esa parte, es lo que es integridad. That means if you move the circles from each other, if you move them away,
Es que lo que quiere decir es si quitas o lo separa uno de los círculos, that triangle becomes ese triángulo se llega a ser, if the circles move away. sí, si los círculos se separan. What happens to that triangle? ¿Qué le va a suceder al triángulo? Your integrity, what happens to it? ¿Qué va a pasar con tu integridad? The triangle gets smaller or bigger. ¿Cómo sabe? The triangle Ah, ok. El gets triángulo smaller or bigger. se pone más pequeño o más grande. If the circles move away, Si se separan, the triangle becomes smaller. el triángulo se pone más pequeño a medida que lo separa. If you move them closer to each other, Pero si lo mueves y los acerca más y más, that means if what you think, do, and speak out, if they match each other, es que si lo que tú piensas, haces o dices se unen cada vez más, then that triangle will become bigger. ese triángulo se va a convertir en algo más grande. That resembles that you have more integrity. Lo que representa de que tienes más integridad. So integrity is when what you think, what you say, and what you do go on when they match each other. Eso es lo que quiere decir es que lo que piensas, haces y dices se encuentran y son iguales. And that's even when it is not to your advantage. Incluso eso es para When it's not to your advantage. cuando no es para tu ventaja. Because I think we would all say and think and do the same thing. Pero yo creo que cuando pensamos, When it is hacemos y decimos, when it is to our advantage. eso se convierte, cuando hacemos lo que piensas, haces y dices, viene a convertirse en nuestra ventaja. When you have something to gain. Tú tienes algo que ganar. But what about when there is no advantage? ¿Qué pasa cuando no hay ventajas? A person of integrity Una persona de integridad still would make that what he thinks and what he does and what he speaks out, that they are in harmony with each other. Entonces la persona de integridad lo que piensa, hace y dice hace que esas tres cosas estén en armonía una con la otra. In English they say you have to walk the talk. En inglés se dice que tú tienes que caminar así como hablas. So integrity, La integridad you could see it as the basis of a firm character. lo puedes ver como las bases para un carácter firme. But when we talk about integrity, Porque cuando hablamos de integridad, we could distinguish between two kinds of integrity. porque podemos distinguir entre dos tipos de integridad. We can talk about extrinsic integrity. Podemos hablar de una integridad intrínseca, extrínseca, Yes. extrínseca. The extrinsic integrity La integridad intrínseca is the integrity upheld by cameras, security cameras. Security cameras es aquella que podemos ver a través de una cámara de seguridad or by physical control. o con un control físico. So the idea is that this person shows integrity La idea es de que esta persona muestra una integridad because there are external factors that provoke it. porque hay factores externos que provocan esa integridad. That's why X. Por eso tiene que ver con el X. You just think about export. It's what algo you que send away. lo que tú envías. That means it has not to do with you, with others. Eso no, lo que quiere decir es que no tiene que ver contigo, sino con otras personas. Extrinsic integrity is upheld by external factors. Esta una integridad extrínseca tiene que ver con lo que hace otras personas. But the other one, Pero en otro aspecto, that's what we call the intrinsic integrity. y es lo que hablamos de lo que es una integridad intrínseca. The intrinsic integrity La integridad intrínseca
that is what is born from your heart. Es lo que sale de tu corazón. C.S. Lewis said, Martín Lutero dijo, C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo, He said, integrity la integridad is doing the right thing es hacer lo correcto, even when no one is watching. Incluso cuando nadie te está mirando. Why? ¿Por qué? Because when people are watching, Porque cuando la gente te está mirando, we are saints. nosotros somos santos. We do our best to shine. Le hacemos lo mejor para brillar. But what about when no one is watching? Pero cuando nadie está mirando, What about when no one will ever know that we did it? ¿Y qué pasa cuando nadie sabrá lo que hemos hecho? So the integrity Entonces la integridad, that we are promoting la integridad que estamos promocionando, and the integrity that the Bible supports y la integridad que la Biblia apoya, is the intrinsic integrity. es la integridad intrínseca. The extrinsic integrity La integridad extrínseca overlaps the concept of living by the letter of the law. Se pone por encima, ¿no? Se opaca de poder vivir a través de la palabra, Señor. The letter of the law. The letter, la letra. Yeah, the letter, la palabra del Señor, o la letra del La Señor. letra, sí. Why? Because the Bible speaks about the letter of the law. Porque la Biblia habla de la letra o de la ley del Señor, But also about the spirit of the law. pero también habla sobre el espíritu del Señor. And even in the secular world, Incluso en un mundo secular, every lawmaker, ¿cómo se llama? Cada persona que hacedor de leyes and every attorney, y todo abogado, they know the difference between the letter of the law and the spirit of the law. ellos conocen la diferencia entre la ley del Señor y el espíritu del Señor. What is the letter of the law? ¿Cuál es la ley del Señor? No, the letter. La letra del Sí, Señor. la letra. Del Señor. Sí, bueno, la letra de la ley. La letra de law. Yeah. Okay. La letra de la ley. La letra de la ley. Let me give an example. Te voy a dar un ejemplo. In Exodus 23, En el libro de Éxodo, capítulo 23, 23, the Bible speaks there about what you have to do la Biblia nos habla allí acerca de lo que tenemos que hacer when your neighbor, cuando tu vecino, it says, when you see your neighbor, que cuando tú veas a tu vecino, actually it says, when you see that your enemy, de hecho dice cuando tú veas que tu enemigo, the donkey of your enemy, you see that it is heavy laden, que cuando ves que el burro, el burro de tu vecino, so you see that the donkey can hardly bear the burden. que veas cuando el burro casi no puede cargar la carga. When you see the donkey of your enemy in such a horrible position, Cuando veas que el burro el animal de tu vecino está en una posición horrible, you should step out and help that donkey. y tú dice que tú tienes que pararte y ayudar a ese animal. Okay, that's what the Bible says. Es lo que la Biblia dice. Now, someone who lives by the letter of the law Alguno que vive por la letra de la ley o de la palabra would say, diría, well, bueno, in Spain we don't have donkeys. en España no tenemos burros. At least I don't expect any donkey here to come and to be burdened so as to fall. Por ejemplo, no vamos a ver ningún burro por allí cargado y que se esté cayendo. So I am exempted from that verse. Entonces yo estoy exento de esa ley. That person lives by the letter of the law. Esa persona vive a través de la letra o de la ley. Because what is the spirit of the law?
porque ¿qué es la ley del espíritu? What is the spirit of that passage? El espíritu de ese pasaje You should help your neighbor es que tú debes de ayudar a tu even vecino, when he is your enemy. incluso aunque él sea tu enemigo. And it has nothing to do with donkey. Eso no tiene nada que ver con burros. That is an eternal commandment to help your neighbor. Es un mandamiento de que debes de ayudar a tu vecino. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? If you take it literally, Puede coger un enemigo, that is, if you take it according to the letter of the law, que si tú actúas de acuerdo a la ley de la palabra, de la letra, you could say, I am exempted. entonces tú podrías decir, bueno, yo estoy exento. But if you take the spirit of the law, Pero si tú tomas el espíritu de la ley, that is, if you take what the lawgiver intended to regulate, es de que si tú tomas lo que el dador de la ley intentó decirnos, then you take the spirit of the law, entonces tú tomas el espíritu de la ley, and then you will receive the message when you read it, entonces tú vas a recibir el mensaje cuando lo leas, that I should help my neighbor, es de que tú has de ayudar a tu vecino, even if it's my enemy. incluso aunque sea tu enemigo. That's the difference between the letter of the law and the spirit of the law. Esa es la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Now, a Christian, Ahora, un cristiano, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, has been set free ha sido liberado, ha sido libre from the letter of the law. de la letra de la ley. How many Christians are here? ¿Cuántos cristianos están aquí? How many Christians? Raise your hand, please. Cristianos que están aquí. If you are a Christian, Si no eres cristiano, si eres cristiano, that means you have been set free es que eso quiere decir que has sido libre from the letter of the law. de la letra de la ley. If you, for instance, read that passage, Por ejemplo, si lees ese pasaje, the Spirit of the Lord, el espíritu de la ley, the Spirit of the Lord, el espíritu del Señor, will speak to your spirit va a hablar a tu espíritu and teach you y enseñarte the principle los principios. that's laid down in that verse. The principle that's laid down in that verse. Y el espíritu de lo que se ha establecido. Let's turn to Romans chapter 7. Vamos a ir a Romano capítulo 7. Romans chapter 7. Romano capítulo 7. Romans chapter 7, a great deal of this chapter Lo que tiene el capítulo 7 de Romano, lo que trata es de... a great deal of this chapter deals with being set free from the letter of the law. Habla y trata de cómo hemos sido libres de la letra de la ley. And I want to read with you only verse 6. Y vamos a leer el versículo 6. Romans chapter 7, verse 6. Romanos 7, 6. Dice, but now we have been released from the law, having died to death by which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. How do we serve? ¿Cómo servimos? In the newness of the Spirit En lo nuevo del Espíritu and not in oldness of the letter. y no en lo viejo de la letra. So a leader with a firm character, Un líder con un carácter firme, a leader with the, let's say, a person of integrity, un líder con una personalidad de integridad, he lives by the Spirit of the law. él vive bajo el espíritu de la He ley. lives because of the spirit of every commandment of the law. Él vive por ese espíritu de cada mandamiento de la ley. This leader walks in holiness. Ese líder camina en santidad.
He doesn't display integrity because someone is watching. Él no solamente despliega integridad porque alguien lo está mirando. He displays integrity because his conscience has been washed. Sino él despliega integridad porque su conciencia ha sido lavada. His conscience has been washed in the blood of the Lamb. Su conciencia ha sido lavada en la sangre del Cordero. And when your conscience has been washed in the blood of the Lamb, Entonces cuando tu conciencia ha sido lavada por la sangre del Cordero, that means your desire is to display intrinsic integrity. entonces tu deseo es desplegar una integridad intrínseca. And only intrinsic integrity Y solamente la integridad intrínseca is what God wants to develop in our being. es lo que Dios quiere desarrollar en nuestro ser. The Lord didn't save you. La ley no te salva. No, Señor, el El Señor no te salva. The Lord didn't save you. El Señor no te salva. Sí, el Señor no te salvó. Ok, el Señor no te salvó. Only to follow extrinsic integrity. Para que tú solamente sigas una integridad extrínseca. Only to be moved by cameras. Solamente que te muevas por las cámaras. Or control. O porque estás siendo controlado por alguien. No. No. The Lord saved you. El Señor te salvó. He gave you a new heart. Él te dio un corazón nuevo. And with this new heart, y con ese corazón nuevo, you're going to display intrinsic integrity. Entonces tú vas a desplegar una integridad intrínseca. Well, as a matter of fact, de hecho, extrinsic integrity, la integridad extrínseca, is not even integrity in God's eyes. No es ni integridad en los ojos de Dios. You see, God is looking for intrinsic integrity in our lives. El Señor está buscando una integridad intrínseca en nuestra vida. God's integrity is timeless. La integridad del Señor no tiene tiempo. What does the Bible say in Hebrews 13 verse 8? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en Hebreo 13:8? Jesus Christ is the same. El Señor, Jesucristo es el mismo. Yesterday, ayer, today, hoy and y por los siglos. So integrity doesn't change with time. Entonces la integridad no cambia. Integrity is timeless. La integridad no tiene tiempo. Integrity has nothing to do with the majority's opinion. La integridad no tiene que ver con la opinión de la mayoría. You see, sometimes when politicians face a difficult problem, ¿Ves? Cuando los políticos se enfrentan a problemas difíciles, they think, well, let's organize a referendum. Vamos a organizar un referéndum. In other words, let's ask the people, let's ask the people. Por ejemplo, vamos a preguntarle a la gente. And if the majority says, okay, we should choose A, si la mayoría dicen debemos elegir a la parte A, then we will choose A. Entonces elegiremos a A. But if the majority says you should choose B, pero si la mayoría elige B, then we will follow B. Entonces seguiremos por la B. That's not integrity. Eso no es integridad. Because integrity, porque la integridad, has nothing to do no tiene que ver with the majority's opinion. Con la opinión de la mayoría. If you want the perfect standard of integrity, si tú quieres el ejemplo perfecto de integridad, then you should look above. Entonces tú debes de mirar hacia arriba. Of heaven and earth el creador de los cielos y la is tierra. The perfect example of integrity. Es el perfecto ejemplo de integridad. Integrity has nothing to do with the developmental stage of society. La integridad no tiene que ver como lo que piensa la sociedad. No, ¿cómo se dice? The developmental stage of society. Yes, el desarrollo de la sociedad. Sí. That means if you live in a primitive society, si tú vives en una sociedad primitiva, you should show integrity. Entonces tú has de demostrar integridad.
if you live in a high-tech society, Si vives en una sociedad de alta tecnología, you should show integrity. deberías demostrar integridad. So it has nothing to do with the developmental stage of your society. No tiene que ver con el estado de desarrollo de tu sociedad. Integrity La integridad is the basis es una base, for a firm character. es una base para un carácter firme. I would like to share with you Me gustaría compartir contigo some examples of a firm character. algunos ejemplos de un carácter firme. And these examples, Y estos ejemplos they have all to do with integrity. tienen que ver con integridad. And as I said, Como dije anteriormente, we are talking about the intrinsic integrity. estamos hablando de la integridad intrínseca. My first example, Mi primer ejemplo, a people or a leader of integrity un líder de integridad is impartial. es imparcial. Let's take a look at James chapter 2. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 2. James chapter 2, Santiago capítulo 2, verse 9. versículo 9. James chapter 2 verse 9 says, "But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors." Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Did you see it? ¿Lo es? Partiality is sin. Esa parcialidad es pecado. And if you are partial, Y si tú haces acepción, eres parcial, then you lack integrity. entonces tú no estás siendo llevado por integridad. An impartial leader, Un líder imparcial, a leader with a firm character, un líder con un carácter firme, calls wrong what the Bible calls wrong. llama malo a lo que la Biblia llama malo. It doesn't matter whether it is your mother, Eso no importa si es tu madre, your father, tu padre, your best friend. tu mejor amigo. If the Bible disapproves of something, Si la Biblia no está de acuerdo con algo, when the Bible calls something, like in this case, sin, si la Biblia llama a algo pecado, you submit to that rule. tú te sometes a esa regla. Not because it is written, No es porque esté escrito, but because it has been born in your heart. sino porque ha nacido en tu corazón. That's the way a Christian thinks, a Christian who has been washed in the blood of the Lamb. Así piensa un cristiano que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Firmness demands that you live by one standard. Esa firmeza demanda de que tú vivas por un estándar. And we are talking about God's standard. Y estamos hablando del estándar de Dios. A leader with a firm character Un líder con un carácter firme lives by God's standard vive por el estándar de Dios and no other standard. And no other standard. y no otro estándar. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Because when you are being partial, Porque cuando tú estás siendo parcial, you are distorting the justice of God. tú estás distorsionando La justicia. la justicia de Dios. And that's why it is sin. Y por eso es pecado. If I choose side for my best friends, Si yo elijo el lado de mi mejor amigo, just to please him, simplemente para placerle a él, while I'm distorting God's justice, entonces mientras yo estoy distorsionando la justicia de Dios, that means I'm sinning. entonces quiere decir que yo he pecado. And that's not a person of integrity. Y ese no es una persona de integridad. And that is not even a sign of a firm character. Y eso no es ni una señal de un carácter firme. So impartiality Entonces la imparcialidad is a very important
sign of a firm character. Es un lado importante de lo que es un carácter firme. Another example. Otro ejemplo. If you are a leader with a firm character, Si eres un líder de un carácter firme, you encourage your followers' growth. tú vas a animar el crecimiento de tus seguidores. Let's turn to 2 Timothy. Vamos a segunda de Timoteo. 2 Timothy verse 2. Segunda de Timoteo. Verse 2. Segunda de Timoteo, versículo. Chapter 2. First or second? Chapter 2 and verse 2. What first Timothy or second Timothy? 2 Timothy, Okay, chapter 2, the second chapter and the second verse. Okay, segunda de Timoteo 2:2. Okay, it says, Paul is writing to Timothy, and he says, "And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will be able to teach others also." Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A leader with a firm character Un líder con un carácter firme encourages the growth of his followers. Anima el crecimiento de sus seguidores. Some leaders don't do that. Algunos líderes no hacen eso. On the contrary, En lo contrario, they feel threatened. They feel threatened se sienten amenazados when they see their followers growing. Cuando ven a sus seguidores crecer. They think, well, he will take my position. Entonces piensan, me va a quitar mi posición. But when you see your follower growing, Pero cuando tú ves a tus seguidores crecer, you should rejoice in that. entonces tú deberías de regocijarte en Because eso. the work that you have begun Porque la obra que se ha hecho, will continue. entonces va a continuar. Because you don't have eternal life on this earth. Porque tú no tienes una vida eterna aquí en esta tierra. That means someday you won't be around. Eso quiere decir que algún día tú no estarás por aquí. And the work that you started, Y la obra que tú comenzaste, as long as Jesus didn't return yet, hasta que Cristo regrese, that work has to go on. esa obra tiene que continuar. And who is the one who will continue with that work? ¿Y quién va a continuar con esa obra? Your followers. Tus seguidores. So if you don't encourage your followers' growth, Si tú entonces no animas el crecimiento de tus seguidores, or what is even worse, o lo que es incluso peor, if you obstruct your followers' growth, es si tú obstruyes o obstaculizas el crecimiento de tus seguidores, you are sinning, tú estás pecando. and you are not a leader with a firm Tú character. no eres un líder con un carácter firme. You are not a person of integrity. Tú no eres una persona de integridad. And my last example, Y mi último ejemplo, a leader with a firm character un líder con un carácter firme promotes the right team spirit. promueve el espíritu correcto de equipo. A leader with a firm character Un líder con un carácter firme knows how to maintain the right team spirit. sabe mantener el espíritu correcto en el equipo. He knows how to cultivate thoughts like, Él sabe cultivar palabras como it's not my victory, but our victory. no es mi victoria, sino nuestra victoria. It's our victory. Es nuestra victoria. You see, every team in the world of sports, Sabes, todos los equipos en el mundo de deporte, they are trained to think, ellos están entrenados para pensar, to think in terms of we and not I. para pensar en términos de nosotros y no de yo. Or our and not mine. O si no en lo nuestro y no en lo mío. That's a leader with a firm character. Ese es un líder con un carácter firme. A leader with a firm character appreciates everybody's input. El líder con un carácter firme aprecia todas las opiniones de su equipo.
Because when you have a team, Porque cuando tú tienes un equipo, it's the Lord who is working in the team. es el Señor que está trabajando en ese equipo. And the Lord can choose, Y el Señor puede elegir the Lord can choose to use one of the team members